Perlas del libro de Oseas. Frutos de la carne. Pablo escribe en su carta a los Gálatas la siguiente relación: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne en la vida del pueblo de Dios. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar este día en las perlas del capítulo 4 del libro de Oseas. Gracias te damos, Señor, porque en este día nos permites abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, danos discernimiento para encontrar las perlas del capítulo 4 del libro de Oseas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, en el capítulo 5 hace una diferencia clara entre lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Hace una división: cómo es la vida de una persona sin Dios y cómo es la vida de una persona con Dios. En el libro de Oseas, capítulo 4, encontramos nosotros una lista similar de pecados. Y piense lo siguiente: esta descripción es la descripción del pueblo de Dios. No de pueblos no creyentes, de pueblos idólatras, sino del pueblo de Dios, del pueblo a quien Dios le envió constantemente profetas. Y cuando nosotros leamos este pasaje, en la medida que vayamos avanzando versículo a versículo, veámonos a nosotros. No pensemos en los demás, sino mirémonos para adentro. Este capítulo 4 también es un juicio en el cual entra el Señor con su pueblo. Y vuelvo a repetir: ponte tú en ese lugar. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: porque Jehová entra en juicio con su pueblo. Los moradores de la tierra se está refiriendo a su pueblo. A su pueblo. El juicio investigador es contra su pueblo. Es su pueblo el que participa. Por eso escribe el apóstol Pedro que el juicio empieza por casa. Y aquí encontramos una muestra de lo que es el juicio de Dios contra su pueblo. ¿Qué dice? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo puede ser posible que un pueblo que día a día participa del sacrificio continuo, que un pueblo que constantemente lleva sus sacrificios para obtener el perdón de sus pecados, que un pueblo que gira en torno a los servicios del santuario, pueda ser un pueblo donde no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios? ¿Eso es posible? Sí es posible. ¿Se repite en nuestros tiempos? Con seguridad que sí. Porque aquí estamos hablando de experiencias personales, cómo se relaciona la gente con Dios. Y encontramos aquí por primera vez la palabra ni conocimiento de Dios en la tierra. En el libro de Oseas se escribe 4 veces la palabra conocimiento, y esas 4 veces están en este capítulo. Y cuando la Biblia habla de conocimiento, recuerden, siempre relaciona conocimiento con intimidad.
Si usted va a Génesis, dice, conoció Adán a su esposa Eva y nació Caín. Y siempre se utiliza esa palabra conocimiento como con intimidad, una relación íntima con Dios. Este pueblo estaba carente de verdad, estaba carente de misericordia, porque la relación con su Dios era una relación pobre. A pesar de participar de los programas, a pesar de participar de los cultos, hay quienes apaciguan su conciencia con asistir a la iglesia. Es bueno asistir a la iglesia, es necesario asistir a la iglesia, pero no lo es todo. Lo importante es que ese ir, ese asistir, debe ser consecuencia de una relación íntima con Dios. En los adoradores fieles, la verdad forma parte de su vida. La misericordia forma parte de ella. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Oseas deja a un lado las deficiencias espirituales de Israel y presenta ahora los pecados que comete el pueblo, un verdadero diluvio de males. La falta de verdad, misericordia y conocimiento produce todos estos terribles crímenes en el país. ¿Y qué crímenes? Perjurio, mentiras, asesinatos, robos, adulterios, homicidio tras homicidio. Estos frutos de la carne son consecuencia de estar alejados de Dios. Las personas hoy en día gustan hablar, estoy bajo la gracia, estoy bajo la ley. Y dicen la mayoría, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Y es bueno mirarte. ¿Perjuras? ¿Mientes? ¿Matas? ¿Hurtas? ¿Adulteras? Y la lista continúa en Gálatas 5, 19 al 21. Envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, pleitos, divisiones. Y usted puede ahí continuar con la lista. Toda esa lista de pecados son frutos, son obras de la carne, son consecuencia de estar alejado de Dios. Mira para adentro, no mires al otro, no mires a los demás, no pienses en las otras iglesias, piensa en ti, piensa en ti. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Se dice que los sufrimientos enunciados del versículo 3 hasta el versículo 5 son el resultado de los pecados de Israel, principalmente de los que se mencionan aquí. Miren, la creación misma sufre como consecuencia de los pecados de la gente, del pueblo de Dios. El hombre ha ocasionado sufrimiento al mundo de los animales a causa de sus pecados. Algo similar dice Romanos 8, 19 al 23. La tierra se va a enlutar. Isaías 33, 9 también dice lo mismo. Miren la gran responsabilidad que tenemos. Nuestros pecados no solo nos condenan a nosotros, no solo nos afectan, involucran a todos los que nos rodean, incluso la naturaleza, incluso la creación. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Para aclarar un poco más este pasaje, este versículo 4,
Podemos leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice el versículo 4? Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir, ¿no? Permítanme, estoy leyendo otro pasaje, ¿sí? A ver, en la Nueva Versión Internacional, Oseas 4:4. Dice, que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. ¿Qué es lo que suele suceder con nosotros? Solemos buscar culpables en los demás. Cuando se habla de pecados, cuando se habla de un pueblo que está en apostasía, solemos mirar a los demás, solemos mirar a las otras iglesias, solemos mirar a las otras personas. Todos pueden ser pecadores menos yo. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. No estés mirando al otro, mira para adentro. ¿Qué es lo que dijo el maestro? Jesús nos dijo, presta atención, ¿no? Al madero, a la viga que hay en tus ojos y no mires ahí, a la paja que hay en el ojo ajeno. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Una de las funciones del sacerdote era la de enseñar las verdades de Dios al pueblo. Malaquías 2:7. Los que se negaban a obedecer y reverenciar a los verdaderos sacerdotes de Dios merecían la severa condenación de Oseas. Siempre ha habido un pueblo fiel, un pueblo remanente, aunque la gran mayoría se dispersó. Siempre ha habido sacerdotes en la época más oscura del pueblo de Dios, siempre ha habido sacerdotes fieles. Pero también la gran mayoría apostató. Como ya vimos en el libro de Ezequiel, cómo es que cuando Dios habla del volver a levantar el templo, un templo del cual dio todos los planos, habla acerca de el grupo de sacerdotes que no se mantuvo fiel, ¿no? Sino solo los hijos de Sadoc. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Caerás. Tropezarás tú, dice la versión Jerusalén. Las calamidades venideras serían tan implacables que en ningún momento, ni de día ni de noche, nadie escaparía, ya fuera el pueblo o el de los sacerdotes. Todos. Recuerden que cada uno recibe conforme a sus pecados, conforme a sus obras. A tu madre destruiré, es decir, a la misma nación, a la misma Israel. Ese es el simbolismo que se ha venido presentando. Estamos en un juicio. Dios está allí sentado, juzgando a su pueblo. Este versículo 6 es un versículo que debiera ponernos a nosotros a meditar. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Literalmente, por falta del conocimiento. El conocimiento específico que falta es el conocimiento de Dios, el más esencial de todos los conocimientos. Isaías atribuye el cautiverio a esa falta de conocimiento de Dios, Isaías 5:13. Aunque Dios puede pasar por alto ciertas formas de ignorancia, como dice Hechos 17:30, no puede perdonar la ignorancia deliberada de las cosas espirituales. El pueblo sería inevitablemente destruido por su falta de conocimiento esencial. Podría haber tenido el conocimiento si se hubiera esforzado por adquirirlo. Los hombres son considerados responsables no solo por lo que saben. Juan 9:41. 15:22, sino también por lo que podrían haber aprendido si se hubieran esforzado por lograr el conocimiento esencial.
Segunda de Pedro 3:5. Aquellos que dicen, bueno, prefiero no estudiar mucho. Eso también es pecado, como dice Santiago 4. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Considerado o llamado pecado de omisión. Hay muchos que temen que una investigación más plena de la verdad revele que se les pueda pedir un cambio en su conducta de su corazón amante al pecado, cambio que no están dispuestos a hacer y por eso voluntariamente desisten de investigar más. Dios no puede excusar esa ignorancia voluntaria. ¿Y qué dice Dios? Te echaré del sacerdocio. Quizá la principal causa de la ignorancia del pueblo se debía a los sacerdotes infieles que rechazaban el conocimiento del verdadero Dios y de su ley que deberían haber enseñado al pueblo. Pero también recuerdo, la responsabilidad no es toda del líder. El líder va a responder por su responsabilidad, por su dejadez, va a responder. Pero también la responsabilidad está en cada miembro. Necesitamos preocuparnos por nuestra salvación. Necesitamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros actuamos según qué concepto tenemos de Dios. Hoy en día se maneja mucho ese concepto de, no, los sabáticos, ellos están bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa tener una estrecha relación con Dios. Estar bajo la gracia significa tener en nuestras vidas y que todos pueden ver los frutos del Espíritu Santo, del cual habla los versículos 22 al 24 de Gálatas 5. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay esos frutos en tu vida? Si tú eres de los que dicen, yo estoy viviendo bajo la gracia, ¿hay esos frutos en tu vida? ¿O están las obras de la carne y son ellas las que se van reflejando en tu vida? Yo te desecharé del sacerdocio. El líder que no cumple con su función va a ser desechado, va a responder. Recuerden que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Hay muchos que gustan tener puestos de privilegio, pero olvidan que esos puestos de privilegio son también puestos de responsabilidad. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. La Torá, la ley de Dios, su palabra. Yo también me olvidaré de ti. Miren, es como si fuera la ley del talión ojo por ojo. Me olvidaste, te olvido. Falta de conocimiento. ¿Qué es lo que piensas tú de Dios? ¿Cuál es tu concepto? En la Biblia, conocimiento, insisto, está relacionado con intimidad. Conocer plenamente quién es Dios. No tener una idea simplemente vaga de Dios, sino saber quién es Dios. Y para ello necesitamos relacionarnos continuamente con nuestro Creador, aprender de Él, entender su palabra. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Según se multiplicaban, dice la versión moderna, cuanto más grande era el pueblo, más era su pecado. También cambiaré su honra en afrenta. La nación aumentó, prosperó económicamente. Se dice que en los tiempos de Jeroboam II, se dice que
nación adquirió una prosperidad económica muy similar a la de los tiempos de David y Salomón. Y la gente consideraba que Dios los estaba bendiciendo a pesar de sus pecados. Y hoy en día mucha gente enseña acerca de prosperidad, pero la prosperidad no es sinónimo de que mi vida está a cuentas con Dios, de que mi relación con Dios está bien. No siempre. La prosperidad viene de varias frentes. Dios bendice, sí. Dios da prosperidad, sí. Pero la prosperidad no es evidencia de que esté bien yo con Dios. Y en los tiempos de Jeroboam II, tiempo en el cual escribió el profeta, la prosperidad se dio, la prosperidad material, pero espiritualmente estaban mal, estaban condenados. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Pecado. Ofrenda por el pecado. Este pasaje describe a los sacerdotes codiciosos que fomentaban el pecado, instando al pueblo que trajeran más y más sacrificios, puesto que ellos comían la carne de esos sacrificios. ¿Les resulta similar a lo que vemos hoy en día? La gente pide, traigan dinero, hacen cultos exclusivos para pedir dinero, y ese dinero es para enriquecerse. Los dineros, el dinero que ingresa a las arcas de la iglesia no es para que se enriquezca nadie, es para que el evangelio continúe predicándose. Para eso. ¿Y aquí qué sucedía? Del pecado de mi pueblo comen. ¿Saben qué sucedía con los hijos de Elí? Dice que la gente llevaba sus sacrificios y la mejor parte, las que debían ser quemadas, ellos los sacaban antes de que entren a la olla, o ni bien había entrado a la olla, y negociaban con ellos. Habían tergiversado completamente el sistema de sacrificios, cómo es que Dios lo había establecido. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Se van enriqueciendo, se van llenando de aparente prosperidad. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El pueblo y sus sacerdotes estaban unidos por el pecado. Los sacerdotes apóstatas incurrían en las mismas iniquidades que deberían haber reprochado, y el pueblo, advirtiendo a su vez su mundanalidad y complacencia propia de los sacerdotes, se amparaban tras el ejemplo de estos. Si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Esa no es la justificación de muchos? Miren, el hijo del pastor, o la esposa del pastor, o el pastor mismo, miren, así hace. Yo también, ¿por qué no puedo hacer? No podemos imitar el pecado. No podemos dejarnos arrastrar lejos de Dios. Por el contrario, debemos acercarnos a Dios. Le castigaré por su conducta. Cada uno va a ser castigado. ¿Y qué es la conducta? Es el camino que seguimos, el estilo de vida. Le pagaré conforme a sus obras. Aquí se incluyen las atrevidas e insolentes rebeliones de Israel contra la ley y la voluntad de Dios. Les pagaré conforme a sus obras. Lo mismo que dice Jesús en Apocalipsis 22, 12. De aquí vengo con mi galardón para pagar a cada uno. Comerán, pero no se saciarán.
Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Este sería el castigo por comer del pecado de su pueblo. Hay un dicho que se repite mucho: lo que viene fácil, fácil se va. Recuerden, lo que viene fácil, fácil se va. Las bendiciones de Dios tienen un propósito. Dios puede bendecirte y Dios siempre te va a dar lo que necesitas, pero no puedes enriquecerte a costa del pecado del pueblo, a costa de la necesidad de la gente. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hoy en día la gente dice que no es vida si no hay licor, si no hay fiesta, si no hay sexo. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Quitan el juicio. Si la mente de una persona, el entendimiento y las inclinaciones se han contaminado y corrompido por excesos sensuales, sacrifica sus posibilidades de servir a Dios. Una de las consecuencias lamentables del culto que Israel rendía a dioses extraños era su participación en los ritos licenciosos y en los actos degradantes que acompañaban el culto a los ídolos. ¿Recuerdan ustedes el incidente de Zimri, cuando Finés fue y con una lanza atravesó a Zimri y a su acompañante? Ellos se habían involucrado en los actos licenciosos de los moabitas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Miren el lenguaje que utiliza aquí el profeta, dice, y el leño le responde. ¿Que hablaba el leño? Claro que no. Acto seguido dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Las personas empiezan a justificar sus idolatrías, sus pecados, sus desenfrenos. El deseo irrefrenable y fascinador de adorar ídolos es comparado por Oseas con el adulterio espiritual que trágicamente apartó a Israel de Jehová. El espíritu de fornicaciones quizá también describa el frenesí que se posesionaba de los hombres y los arrebataba en el torbellino y la excitación de las malas pasiones. Y dejaron a su Dios para fornicar. Recuerden, ellos seguían participando de los programas, de las fiestas. Ellos seguían participando, pero dejaron a su Dios para fornicar. La relación matrimonial cesaba cuando una esposa abandonaba a su marido y se entregaba a otro. Así sucedió en el caso de Israel cuando se apartó de Jehová y se unió con los ídolos. La relación ya estaba rota, pero ellos seguían participando de los programas. Cuidado, no te conformes con participar de programas. No te conformes con escuchar. Tienes que entrar a una relación íntima con Dios. Tienes que entrar a una relación estrecha con Dios. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Van a ser arrastrados. Muchos hijos son arrastrados por el ejemplo de los padres. Ellos buscaban cualquier lugar propicio para adorar a sus ídolos. Y sus hijas, las nueras, participarían de ello. Lamentablemente, la mayoría es arrastrado. Sigue el ejemplo de sus mayores, de sus líderes. Van siguiendo. El mal ejemplo de los padres influye.
y las nueras seguirían el mismo camino. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Se vuelve a repetir una vez más, entendimiento. Y esta es la cuarta vez. El pueblo sin entendimiento caerá. Las hijas y las nueras eran menos culpables que los padres y esposos lascivos que les habían descarriado. ¿Recuerdan ustedes de la mujer hallada en adulterio y que fue llevado a Jesús? Cuando Jesús los confrontó, ellos se fueron, porque ellos mismos participaban de los mismos pecados. Ellos, y muchos de ellos, los promovían incluso. Y generalmente nosotros estamos preocupados por el pecado de los demás, por cómo vive la gente. Está frío, cómo viene a la iglesia, pero no nos preocupamos por nuestra relación con el Señor. El pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin una relación estrecha con Dios caerá. El pueblo que no tiene ese encuentro diario a la primera hora de cada día caerá. Cuidado. Cuidado con tu relación con Dios, no lo descuides. No te conformes con solo participar de programas. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento participaba de las fiestas. Cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra encarnado, ellos seguían participando de las fiestas, pero rechazaron al Maestro. No lo aceptaron. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Miren, ya está bien Israel, por años se ha entregado al pecado. Y la invitación a Judá es: no lo imites, no sigas sus pasos. No sigas sus pasos. No entres en Gilgal. Gilgal era el territorio del reino del norte de Israel, un pueblo que llevaba, ¿no?, muchos años pecando, desde que se dividió Israel de Judá. Recuerden, 10 tribus del reino de Israel, 2 tribus el de Judá, Judá y Benjamín. La idolatría inició. Jeroboam I levantó 2 becerros. Pero ¿cuál es la invitación aquí? No sigas los pecados de los demás, no imites. Ese es el mensaje para nosotros: no imites. No digas si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué a mí me critican si esa gente está haciendo lo mismo? No los imites. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Indómita, terca, rebelde, los habitantes del reino del norte de Israel estaban resueltos a proceder a su antojo, y por eso eran como una novilla inmanejable que se resistía a ser domada y no podía ser usada para arar. ¿Justificas tus pecados? Eres el que va siempre a la defensiva cuando alguien se te acerca para hacerte ver que no estás andando bien. Eres como una novilla indómita. ¿Los apacentará Jehová? Dios no puede apacentar a corderos que no quieren ser apacentados. Recuerden que Dios no fuerza nuestra voluntad. Este versículo es fatal. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Si bien una tribu era el nombre, tenía por nombre Efraín, pero como esta tribu era muy grande, a todo el reino de Israel, o el reino del norte, también se le conocía como Efraín.
Déjalo. No hay más que hacer, no se puede hacer más. Están como una novilla indómita, como una novilla terca. Así estás tú. Que no se escuche nunca. Luis es dado a los ídolos, déjalo. Ana es dado a los ídolos, déjalo. No sé cuál es tu nombre. Que nunca se pronuncie eso sobre tu nombre. Déjalo. Dios no fuerza la voluntad. Dios ruega a los hombres a que acepten el camino de la vida. Ezequiel 33:11. Pero deja con ellos que escuchen o no. Los que se niegan persistentemente a aceptar los ofrecimientos de misericordia son abandonados para que cosechen los frutos de su propia elección. Génesis 6:3, Salmo 81, 10 al 16, Apocalipsis 22:11. Es dado a los hijos, déjalo. Qué triste, ¿verdad? Un pueblo llamado a ser el pueblo de Dios. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Reza el dicho, tal el pueblo, tal el líder, tal el pueblo. No te dejes arrastrar por la gente que va por camino equivocado. El único a quien tienes que mirar es al Maestro, a Jesús. Él es tu ejemplo que no te va a fallar. Él no te va a llevar al despeñadero. No te dejes arrastrar. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Hay un lenguaje figurado. Quizás sea una figura que se refiere a la tormenta del castigo divino que se desataría sobre los de Israel para llevarlos al cautiverio. Lamentablemente, Israel desapareció. Que jamás se pronuncie esa sentencia. Es dado a los ídolos, déjalo. Que jamás se pronuncie ello. Pon en práctica lo que significa conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Tener una estrecha relación con Dios. Recuerda, hay un antes y hay un después. Cuando tú entregas a tu vida, los frutos del Espíritu Santo empezarán a manifestarse y las obras de la carne dejarán de ser. Pero ello es resultado de un conocimiento de Dios, de una relación íntima con el Señor. Dedica tiempo a tu salvación, dedica tiempo a tu relación con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.